de hoy tengo el agrado de presentarles el evento titulado Feminismos, desafío a lo largo de la historia. Participan Violeta Barrientos, Ciania Mariana e Irma del Águila, por el Fondo de Cultura Económica. Fuertes aplausos, por favor. Muy buenas tardes. Van a disculpar que en esta mesa de feminismo haga la presentación un hombre, pero es alguien que respeta y que respeta muchísimo a las mujeres, así es de que me tomo esa libertad. En esta ocasión, el Fondo de Cultura Económica quiso no solamente honrar, sino dar la voz y una mesa de mujeres para mujeres en este movimiento que cada vez toma mayor dimensión y mayor importancia en el mundo, que es la reivindicación del lugar y del papel que debe de jugar la mujer en la sociedad todavía machista. El feminismo, como decimos ahí en la invitación que se armó, ha conllevado importantes cambios en el mundo, desde el siglo XIX, donde se inicia esta reivindicación con mujeres como Flora Tristán, como George Sand, y como el centro de la novela de Irma del Águila, quien ahora lamentablemente no está presente porque el COVID le llegó también y le impidió que nos acompañara físicamente, pero se va a conectar en Zoom. En este caso, su actora en la novela Mujer Rota, Sofía Carlota de Alençon, también tiene ese papel de reivindicación en ese siglo XIX tan particular para las mujeres. En este caso tenemos a tres distinguidas mujeres que tienen una característica de su vida en sus carreras. Violeta, que es una luchadora social, que es una reivindicadora del movimiento LGTB, que es una especialista en derechos humanos, y que ahora nos acompaña y aceptó participar en esta mesa gentilmente. Irma del Águila, que es una autora del Fondo de Cultura Económica, con dos libros importantes, Mínima Señal y su novela Mujer Rota, que, como decía yo, tiene una característica, a mi juicio, muy importante sobre el papel de la mujer, de la reivindicación de los derechos de la mujer en el siglo XIX. Bienvenida, Irma, y espero que te mejores y que nos acompañes pronto. Y Ciania Mariana, que es una poeta mexicana, que en esta ocasión estoy aprovechando que va a participar como editora y compiladora de una antología poética que sacamos este año en el Fondo de Cultura Económica, con poetas de todos los países donde el Fondo de Cultura Económica está presente, y que ella hizo un trabajo excelente y que se presenta el próximo, si no me equivoco, el 5 de agosto próximo, y que espero que todos ustedes nos acompañen. Ella también tiene una carrera de reivindicación, de lucha en el feminismo, que ella misma lo va a determinar y a enmarcar en México. Y así es de que, sin más, yo quiero darles el tiempo y la palabra a las tres participantes de esta mesa, y les agradezco muchísimo que hayan aceptado participar. Hola, buenas tardes a todos, todas. Bienvenida, Ciania Mariana, que es su primera visita a Perú.
entonces es nuestra invitada en este panel. Y bueno, bienvenida también Irma, así a la distancia, se te ve muy bien, espero que te sientas no tan mal. Y cuando nosotras tres nos juntamos brevemente para tener una idea sobre qué vamos a conversar hoy, en este panel titulado Feminismos, Desafíos hoy en día, teníamos presente todas las contingencias que han venido ocurriendo, bueno, en nuestros países, en primer lugar. También teníamos presente que los feminismos afloraron en un momento histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya a partir de los años 60 del siglo pasado, con algunas ideas que continuaron este siglo, pero que ese siglo también nos trajo novedades. Y por otro lado, sabemos que los feminismos se originaron tal vez en Europa y en Norteamérica y luego llegaron a ser traducidos a nuestras realidades latinoamericanas. Cada realidad entonces nacional da un contexto nuevo a estas teorías, a estas prácticas feministas que venían, como digo, de Europa y de Norteamérica. Entonces, más o menos esto es lo que queremos conversar esta tarde. Vamos a tener como 8 minutos cada una para luego dialogar entre nosotras, con ustedes. Y bueno, esa será la dinámica. Ahora, por ser nuestra poeta mexicana la invitada, le voy a ceder a ella el uso de la palabra para empezar. Luego tal vez continúe yo y cierre Irma. Bueno, muchas gracias. Adelante, Ciania. Muchas gracias. Bueno, ¿ya se escucha? ¿No? Bueno, entonces le voy a robar. ¿Ya? Ok. Bien. Primero les agradezco muchísimo estar acá. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero este es un viaje umbral. Con que se queden con eso es más que suficiente. Bueno, ahora sí, lo importante, ¿no? Los feminismos. Bueno, yo he trabajado los feminismos desde el punto de vista de que lo simbólico está íntimamente vinculado con lo económico. Entonces, no podemos hablar de un solo feminismo, sino de muchos feminismos, y yo ahora les voy a hacer una brevísima relación histórica de la relación o el vínculo del feminismo con los inicios del capitalismo. Entonces, en las actas como notariales o ministeriales en el siglo XIV, cuando el deslinde de las tierras, sobre todo en Inglaterra, ¿sí?, los campesinos van a tener que migrar del campo a la ciudad. Y esta migración por la propiedad privada, por los inicios de la propiedad privada en el siglo XIV, ¿no?, en Europa, va a provocar que las mujeres de primera generación en las ciudades tengan trabajo, trabajando como empleadas domésticas en las casas de los grandes señores, pero los hombres no. Y entonces se va a producir un fenómeno en finales del siglo XIV, principios del siglo XV y después, posteriormente, que los hombres jóvenes, hijos de estos campesinos, se van a juntar con los hijos de los señores y van a salir en las noches en manada a violar a las chavas jóvenes, ¿no?, que están trabajando en las casas como empleadas domésticas. Son las primeras referencias históricas que tenemos de violaciones en manada y que van a darse, ¿no?, en las crónicas que uno puede leer de esa época, que están vinculados con otros dos fenómenos. Por un lado, la aparición de burdeles pagados por las ciudades-estado para proteger la idea de familia, y por otro lado, una no legislación o una no jurisdicción o una no castigo a estas violaciones en manada, porque había un trato no histórico en términos abiertos, pero sí en términos implícitos, de que al campesino yo le quitaba su tierra, pero a cambio le daba el cuerpo de la mujer. Esta idea, que es una idea que sigue sucediendo hasta el día de hoy, ¿no?, y lo junto con la palabra feminicidio, que aunque no es mexicana, va a reaparecer en México en pleno siglo XX, en Ciudad Juárez, con las primeras mujeres que van a ser aventadas al desierto.
Entonces hay muchas historias alrededor de por qué se van a empezar los feminicidios en Ciudad Juárez, algunos que tienen que ver que empresarios de ambos lados, de los Estados Unidos y de México, hacían fiestas perversas y entonces aventaban los cuerpos de estas mujeres que llevaban 2 o 3 generaciones siendo las que tenían trabajo en la maquila, mientras que los hombres de Ciudad Juárez no tenían trabajo en la maquila. Tenían que irse a los Estados Unidos, dedicarse al narcotráfico o entrar en la burocracia. Y el trabajo en la burocracia era pequeño, entonces la opción terminaba siendo irse a los Estados Unidos o quedarse en el narcotráfico, ¿no? Entonces las que tenían trabajo y poder adquisitivo eran las mujeres. Y empezó a desarrollarse una idea con eso, que está vinculada al capital una vez más, con este fragmento que les he contado del principio de la propiedad privada, ¿sí? Con el cuerpo de la mujer como algo desechable, porque de alguna manera le pertenece al hombre. En Ciudad Juárez, al principio, fueron mujeres poetas que generaron a partir de un congreso de poesía sacar, digamos, a la luz lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar ahí, ¿no?, en ese congreso, cuando las poetas le decían a las mujeres, sobre todo periodistas norteamericanas, tienen que sacar esto y decir lo que está sucediendo en México, en Ciudad Juárez. Para muchos, lo que sucedió en Ciudad Juárez fue un experimento de lo que sucedería después en México en estos últimos 30 años, particularmente con lo que llamamos el proceso de neoliberalismo. Entonces, en México actualmente hay 10 feminicidios diarios, ¿no? Lo que ha provocado un cambio de mentalidad indudable. A ello habría que añadirle, digamos, todos los fenómenos feministas que vienen de otros lados. Por ejemplo, el feminismo que viene del siglo XIX, ¿no?, el feminismo que viene del siglo XX, que las 2 exponentes más importantes serían Simone de Beauvoir y a mí me gusta decir que Virginia Woolf, que siempre decía que más valía un 10 pesos en la bolsa que todas las leyes profeministas que hubiera habido. Y que lo uno justamente con esta idea de que hay un vínculo que a la cultura occidental se le olvida entre la economía y lo simbólico, ¿no? Entonces, en México ha llegado de manera muy, muy fuerte lo que conocemos como la cuarta ola del feminismo, que está vinculada al Me Too norteamericano. Una de mis críticas a la cuarta ola del feminismo es que es individualista, puritano, de clase media alta y autorreferencial, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que son estrellas de Hollywood que tienen una situación económica sin problema. Me refiero a una mentalidad protestante, a los WASP norteamericanos, White Protestant Anglo-Saxon, blancos protestantes anglosajones en su mayoría, ¿sí?, a una élite que va a tratar el feminismo como si fuera algo individual y autorreferencial. Yo soy víctima, ¿no? Va a ser como el eslogan principal. Sin embargo, los 10 feminicidios diarios y las mujeres en Ciudad Juárez, de donde se acuñó de nuevo la palabra feminicidio, generalmente son mujeres que pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad. Y México, y ustedes desgraciadamente en Perú me van a entender, México es un sistema de castas de closet, pero de castas al fin y al cabo. Entonces, las mujeres que de alguna manera van a desaparecer son mujeres morenas, en su mayoría, y de estratos sociales más bajos. Hubo un momento dado en que se trató de vincular eso con el narcotráfico. Entonces, no, es que son mujeres que andaban en malos pasos, es que son mujeres que bebían, es que son mujeres que estaban cerca del narcotráfico. No, el problema en México es un problema muchísimo más grave y que tiene que ver con esto que les acabo de contar, este fragmento histórico. En el momento en que las mujeres dejan de ser el cuerpo del hombre, ¿no?, donde el hombre puede sustentarse si tiene desempleo, hay alguien que le haga la comida, hay alguien que le lave la ropa, es decir, que hay un proceso económico no pagable que lo acompañaba. Cuando ese proceso económico no pagable que lo acompañaba desaparece, y desaparece no porque las mujeres nos hayamos liberado, que me parece muy ingenuo pensar eso, desaparece porque el sistema económico nos exige ser individuos económicos. Entonces la mujer ha entrado al sistema económico en tanto individuo, no en tanto mujer, pero dentro de la familia ha roto
el pacto que está desde el siglo XIV en el capitalismo, donde el cuerpo de la mujer y sus oficios, lavar la ropa, hacer la comida, criar, ¿no?, pertenecen al hombre, ¿no? Entonces, por eso hay muchos feminismos, porque ese feminismo individual no puede entrar en las sociedades que se sostienen en la familia, como las sociedades campesinas o las sociedades de otras culturas, ¿no? Pienso en las mujeres marroquíes que están planteando un nuevo feminismo donde está implícito el Islam y no el ateísmo. Pienso en mujeres en las sierras en México, donde la familia, incluso el clan o la tribu son importantes, ¿no? Entonces, el feminismo es algo muy complejo, no es algo simple, y aunque yo ahorita trate de darles esta brevísima relación, no podemos pensar que hemos terminado de trabajarlo, ni de pensarlo, ni de reflexionarlo, ni de criticarlo. El feminismo, además, tiene, para mí, desde mi punto de vista, todavía muchas cosas criticables. Y entre ellas, que hemos creído que se trata de una pelea contra los hombres, ¿no? En muchos casos se ha presentado o se revela como una pelea mezquina y pequeña contra los hombres, cuando en realidad, desde mi punto de vista, es un problema estructural y tiene que ver con el sistema económico y con la propiedad privada. Bueno, hasta ahí yo. Creo que funciona. Bueno, quienes somos peruanos aquí sabemos que estamos en plenas fiestas patrias y sabemos el momento político que atravesamos también, ya no solamente este año, sino algunos años atrás, ¿no? Hemos vivido en una constante inquietud y zozobra. Y me pregunto, entonces, un poco ligando esta realidad, por este feminismo que se hace muy fuerte a partir de 2016, si bien recuerdan la marcha de agosto de 2016, de Ni Una Menos, que también fue cercana a la marcha que hubo en México, creo que el año anterior, ¿no? ¿El 2015? Por ahí. Bueno, la cosa es que en 2015, 2016… se da un despertar nuevamente de estos feminismos con gente más joven que la que existía, ya venía del siglo pasado, las mayores, somos mayorcitas aquí algunas, que trabajábamos en algunos centros o activábamos también en grupos que nacieron alrededor de los años 80, esto para el Perú, ¿no? En 2016 entonces vemos aparecer nuevas colectivas de jóvenes, una presencia mucho más numerosa y fuerte también en la calle, demandando sobre todo justicia contra los feminicidios, es decir, justicia contra la violencia contra las mujeres. Este grito un poco se ve de alguna forma, igual que todo lo que ocurrió acá en el país, aletargado por la cuestión de la pandemia, cuestiones muy urgentes, ¿no? Que había urgencias económicas, etcétera. Y ahora que estamos casi saliendo de la pandemia, pero que el momento político también lo exige, se ve ante una crisis democrática sin antecedentes, ¿no? En la cual uno se pregunta sobre lo viable que es este país o no, a ese punto. Y entonces se pregunta también como movimiento si es o no posible dar un salto cualitativo hacia un movimiento mucho más político que solamente el pedido de justicia contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Y entonces estamos en este momento deliberando dentro del movimiento efectivamente la manera de que esto sea posible, teniendo en cuenta que hemos pasado 2 años casi desactivadas, desorientadas también por el resultado electoral que tuvimos en el país y ahora confrontadas con una realidad que no solamente nosotras, sino que otros sectores también la están viendo, ¿no? Es decir, cómo en este país hay una falta de Estado, como digamos muchos sectores han sido tomados por mafias, algo así nos acaba de describir también Ciania en cuanto a las muertas, por ejemplo, en Juárez, cómo entonces hay un país tomado por fuerzas fácticas, que bueno, lo estuvo en gran medida, incluso en su momento republicano, por esta situación de que no había, digamos, ni siquiera una ciudadanía formal para los peruanos. Acuérdense que el sufragio universal recién llegó en 1980, o sea, ¿cuántos peruanos estuvieron excluidos más de 100 años de solamente votar, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegaba realmente el aparato de Estado y hasta dónde llega hoy en día? Ese es nuestro dilema.
frente entonces a un país tomado por mafias en muchos lugares, mafias que son sobre todo masculinas, porque lo vemos nada más que en bandas de delincuentes que operan en la ciudad, las mujeres siempre somos comparsas, ¿no? Las que, por ejemplo, somos las campanas en la puerta, etcétera, pero no hay mujeres líderes de banda. Estamos hablando entonces de un mundo masculino. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer frente a esto? ¿Cabe hacer algo? ¿Somos una fuerza moral en reserva? ¿Cómo pensamos, digamos, la democracia, como digo, más allá del pedido de justicia contra nuestra violencia? Otra gran demanda también que hubo en el feminismo largo tiempo fue la cuestión de pedir un Estado laico. Yo he trabajado muchos años con el Colegio de México sobre la cuestión del Estado laico y lamentablemente cuando lo hacíamos, que era más o menos el año 2008, y detectábamos grupos antidemocráticos que se refugiaban, digamos, con la bandera religiosa en un conservadurismo que iba contra los derechos humanos, simplemente incluso los analistas políticos no nos daban bola. Me acuerdo haber organizado un evento aquí, pro Estado laico, y que necesitaba, digamos, de una estructura donde poderse llevar a cabo, y fue un colegio católico el que nos dio la estructura, porque no habían, digamos, locales suficientes como para poder brindarla. Ahí nos dimos cuenta de la dimensión de hasta dónde, digamos, el Estado llega y hasta dónde podía, digamos, llegar una fuerza religiosa. Acordémonos también de cuestiones, hablando de lo religioso y lo político, importantes, como por ejemplo la dación de la Ley de Libertad Religiosa en el año 2010, me parece, o 2011, bajo Alan García, que de alguna manera iguala a todas las iglesias, sobre todo las evangélicas, con los privilegios que tenía la Iglesia Católica. Acuérdense que la Iglesia Católica firmó un concordato justo en los días entre la aprobación de la Constitución del 79, que declaraba un Estado laico, y su vigencia. En esa semana entre la aprobación y la vigencia, pues el dictador militar que acaba de morir, Morales Bermúdez, firmó un concordato con la Iglesia Católica entre gallos y medianoche, por lo cual la Iglesia se veía, digamos, recompensada con una serie de privilegios tributarios y también con la entrega de alguna manera del ámbito educativo, ¿no? Para que se nos adoctrinara desde los colegios. Esto lamentablemente ha vuelto a resucitar y se ha fortalecido en los últimos años, ¿no? Y siempre dijimos desde el feminismo o desde los grupos LGTB que esto chocaba, digamos, iba a chocar con la educación sexual integral, con nuestros derechos, etcétera, pero sobre todo contra la democracia, ¿no? Bueno, todo esto para decir que lamentablemente esta herencia colonial que luego ha proseguido adelante en la República, es decir, el predominio de las fuerzas fácticas en nuestro país, nos está, digamos, ajochando no solamente a las mujeres, sino también, bueno, a todo el país, ¿no? Tenemos que confrontar también, por otro lado, toda una cuestión cultural que pesa sobre las mujeres, creo que latinoamericanas en general. Yo sé que los mexicanos tienen una frase que es muy ilustrativa, es muy dura también, que somos hijos de la chingada, ¿no? La chingada es la violación. Pues, ¿de qué otra manera se conquistó, digamos, América Latina? Fue en base a las violaciones que cometieron, pues, los soldados conquistadores contra las poblaciones indígenas, contra las mujeres indígenas, ¿no? Y nosotros somos los mestizos, nacidos de esa ibris, de esa violencia, los bastardos, que de alguna manera continuaron esta estructura más adelante con la cuestión de la instalación, digamos, del machismo latinoamericano. Es decir, que si había pues un matrimonio de blancos aquí, y esto lo conozco porque mi familia también tiene una ascendencia española, y el matrimonio oficial era entre blanco y blanca, pero luego se tenía, digamos, a la negrita, la indiecita, que eran como las amantes, porque no eran, digamos, prostitutas, sino que eran tomadas, ya sea por la fuerza, o tenidas como amantes, y tenían a su vez una descendencia que no era reconocida ni era heredera de nada. Ese es un poco el machismo latinoamericano del varón que se pasea de un lado a otro por todos los estratos sociales con todas las mujeres, y ese es el resultado. Nosotros somos los hijos, ¿no?, de esas aventuras amorosas, los hijos ilegítimos, y lamentablemente eso todavía ha permanecido como un trazo cultural sobre hombres y mujeres en esta parte del mundo. Entonces, ¿hasta qué punto también desde el feminismo revisamos esta
desigualdad, ¿no? Esta factura latinoamericana y revisamos entre nosotras mismas, entre mujeres, esas diferencias, ¿no? Entre las mujeres, digamos, que son más racializadas que otras, entre las mujeres que quedaron ancladas a veces a un tiempo económico distinto. Acuérdense que en la sierra, por ejemplo, prácticamente existió un feudalismo hasta la reforma agraria y el desarrollo, al contrario de la costa, fue completamente diferente, ¿no? Eso lo supimos más claramente, lo vimos en las últimas elecciones, esa diferencia entre el país que está detrás de la cordillera y el que está junto al mar. Entonces, ese es otro reto, ese es otro desafío para nuestro feminismo. Ciania se ha referido también a este discurso, digamos, que llama individualista, puritano, que viene del norte. Yo también, bueno, me inicié en el feminismo en los años 80 y reconozco la herencia que recibí del feminismo radical norteamericano en esos momentos, del feminismo de la igualdad y el feminismo que se declaraba, digamos, una cuestión liberal. Creo que a estas alturas de la vida, ya habiendo reflexionado más y abriéndose el país, digamos, a una mayor democratización desde la época de Velasco en adelante, como lo he dicho, con el voto universal, etcétera, hay que pensar de otra manera el feminismo. Yo creo que hemos seguido muy ancladas a veces en discursos que todavía nos atan a un origen del feminismo que está fuera del país, y eso ahora entonces otro desafío más sería el pensar un feminismo desde lo nacional. Estoy pensando en este momento en un ejemplo que hemos tenido recientemente, ¿no? En el Parlamento ya se sabe que hay un grupo conservador que se ha conformado muy fuerte, muy numeroso, más o menos en 130 congresistas son más de 70 los que han votado contra, por ejemplo, la educación sexual integral, contra el enfoque de género en la educación, a favor del niño por nacer, etcétera, y dicen que van por más, ¿no? O sea, están demoliendo todos los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y de los grupos LGTB. Entonces, si esta es la situación actual, es que siempre el feminismo va a tener que depender de quienes lleguen al poder, de esas fuerzas democráticas que de repente ya no vuelvan a llegar, supongamos, en 20 años más, o qué tenemos que hacer también para modificar nuestro discurso y que no sea, pues, una meta individualista, antimaternidad o pro, digamos, carrera profesional de la mujer, lo que se diga hacia afuera, y más bien se asimile lo que somos en este país, es decir, madres abandonadas, mujeres que cuidan de sus familias. Entonces, ese discurso de la mujer que ha sido abandonada con sus hijos y que en realidad es la única responsable de los cuidados, ¿quién lo reivindica? O sea, ¿cómo lo recogemos? ¿Cómo lo decimos, digamos, para poder agrupar a muchas más mujeres que viven en ese país y que no saben, digamos, lo que es el feminismo, que creen que el feminismo es lo que ha dicho Ciania, ¿no? O sea, las mujeres que solamente quieren estar solteras, que quieren deshacerse de los hijos, que quieren hacer una carrera, lo cual es bastante, como digo, referido a un feminismo radical de los años 60, pero que a estas alturas toca repensar. Bueno, yo me quedo acá porque si no, no dejo lugar a Irma. Más bien, Irma, ¿qué tal? ¿Puedes hablar? ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? No. Sí. ¿Aló? Sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias Violeta, gracias Sania, gracias al Fondo de Cultura Económica por esta invitación, por este espacio para discutir sobre feminismos en plural. Yo estoy saliendo, creo, tengo una gripe, espero que solo sea gripe, pero seguimos el protocolo de seguridad y mejor me aíslo hasta mañana que voy a pasar pues la prueba PCR. Bien, yo quiero resaltar de algunos aspectos interesantes comentados por Violeta y por Ciania. La primera tiene que ver con el lugar que ocupa la mujer, la extrema fragilidad en términos simbólicos, pero también en términos materiales. Esa será la segunda parte. En términos simbólicos, se habló del desarraigo que produce el proceso de concentración en el capitalismo del siglo XIV en adelante. Es curioso porque hacia el siglo XV, con la peste negra,
se produce toda una ola, y creo que no es coincidencia, una ola justamente de gran mortandad en Europa por la concentración de población en grandes centros urbanos para la época, y esto exacerbó la violencia, digamos, la propagación del bacilo, la violencia contra grupos considerados en los márgenes, los judíos, los leprosos y las mujeres, sobre todo las mujeres solas. Contra estos sujetos marginales, pero también en espacios marginales, es decir, el bosque. El bosque donde tenían lugar una serie de rituales reales o imaginarios, donde desaparecían niños, se decía, en fin, donde no hay luz, y donde Dios predica, Dios tiene que poner la luz, ahí donde hay penumbra y muerte, ahí donde moran muchas mujeres. Entonces, se da, lo dice Carlo Ginzburg, el historiador italiano, el inicio de la persecución de las mujeres en los sabbats, en los llamados sabbat, insisto, reales o imaginarios. Y esto viene a cuenta, probablemente Xian ya no lo ha escuchado, pero en el Perú hace unos días se reveló que unas rondas rurales, campesinas, habían torturado, y en unos casos, unos videos chocantes, descoyuntado, levantado a una mujer del pie en una soga atada al techo para que confiese que era bruja. Y no era un caso, se estima 7 casos, todos excepto un varón. Se dijo también que, bueno, era una exacerbación en un momento, en fin, particular, pero en realidad, rastreando los recortes periodísticos, hay asesinatos de una mujer acusada de brujería en la misma localidad o por las mismas provincias liberteñas en el año 2014. Y otra, unos días después, salvó de morir luego de reconocerse bruja y de firmar un acta donde se autoinculpa. Entonces estamos hablando de esta extrema fragilidad de las mujeres, primero como representación de lo que perturba, pero esto también se añade, y lo voy a decir en 3 palabras, con la posibilidad, y yo he vivido en Haití, pero en Haití es la posibilidad, y lo dice Carlo Ginzburg, en el imaginario de estas mujeres que se transforman, la transfiguración de la mujer, por ejemplo, en gato negro, claro. Y entonces en Haití habían intentos de linchamientos, perdón, de mujeres acusadas de tener visage chat, rostro de gato, asociado a este proceso de transfiguración, que está asociado a la brujería, pero también al ugagú, a la mujer lobo. Pero bueno, entonces está asociado también este mundo que finalmente es la mujer que da vida, también se comunica con los muertos recientes, ¿no? A los que hay que rezar y todo, pero también al gozo. Es decir, una de las leyendas tal vez que han quedado de la brujería tiene que ver con esta representación de las brujas en Halloween. ¿Cómo se representan las brujas en Halloween? Todos lo sabemos, desde niñas, niños, montando una escoba, ¿verdad? Ha vivido, ha sobrevivido este imaginario durante 1000 años, incluso en tiempos secularizados. Pues bien, ¿qué es eso? Investigaciones en Francia pretenden que en realidad lo que hay es que hay una sustancia alucinógena que se unta al palo de la escoba, ahorita no recuerdo el nombre, en la Edad Media, y que esta, al contacto con las secreciones del genital femenino, causa pues estas alucinaciones. Entonces la mujer lo que estaba haciendo era gozar del palo de la escoba, se estaba untando esta sustancia. Y cómo de el gozar de un libido que no tiene control, surge esta idea de la mujer que vuela y de la mujer demonizada.
Es interesante y da para algunas revisiones psicoanalíticas que se han intentado. El hecho concreto, y aquí quiero saltar, es que en el siglo XIX esto da para la, digamos así, patologización de la libido de la mujer. La psiquiatría, es decir, no lo estoy exagerando ni haciendo, como dicen algunos, estás inventando un discurso del patriarcado, no. La psiquiatría diagnosticaba a las mujeres, por ejemplo, las infieles, que padecían de una patología, no podían controlar su libido, porque las mujeres eran naturalmente sedentarias, sexualmente hablando. Entonces, este desborde de libido necesitaba ser controlado con una serie de terapias correctivas, desde dosis de morfina crecientes hasta la inmersión en hielo para atemperarlas. Entonces, es todo un mecanismo de control, como decía Michel Foucault, la ciencia moral es la psiquiatría y la psicología del siglo XIX. Entonces, eso por un lado, esta marginalidad y esta condición endeble de la mujer, si se quiere. Pero por un lado también, esta idea de que la concepción, digamos, la idea desde el materialismo es necesaria. Y aquí me limito a 2 minutos, pero simplemente para apuntalar lo que dijo Ciania de la cuarta ola, que está muy bien que se denuncien abusos, y además ha habido casos emblemáticos, que el de Epstein, por ejemplo, que nos han paralizado y nos han revelado que, por ejemplo, la trata se da no solamente en la selva amazónica, se da también en los lugares más mayores, y que implica clases altas y clases dirigentes globales. Pero está bien, pero también es cierto que, digamos, la condición de la mujer no pasa solo por una liberación del cuerpo. Ese es un enfoque liberal, donde una persona libre se relaciona con el capital, postula un trabajo y lo obtiene. Pues no. Es decir, se hace abstracción de las relaciones de poder que hacen que esa mujer pueda o no pueda conseguir ese trabajo en la Samsung, o que esté en la zafra de la caña de azúcar durante 3 generaciones. Eso no es casualidad ni es producto de tu esfuerzo. Esas son relaciones de poder, o como llaman desde la gestión pública, se les llama los recursos de poder. Y eso es lo más difícil de renunciar. Es decir, si yo estoy en Isidro, no soy igual a una mujer que está en Pativilca, porque la capacidad que yo tengo de concentrar recursos de poder, tanto públicos como privados, incluso si tenemos los mismos derechos, incluso si es un gobierno progresista, no estoy diciendo que este lo sea, incluso en ese caso no estamos en igualdad de condiciones. Si algo me pasa a mí, hay 3 ambulancias por el SOAT, por mi seguro privado y alguna otra que esté pescando que van a llegar en mi auxilio, por poner un ejemplo. Entonces vamos cerrando esto diciendo esto, ¿no? De que las mujeres son más indias, como decía Marisol de la Cadena, ¿sí? Marginales entre las marginales. Y es esta periferia, y ahí retomo lo que dijo Violeta, ¿qué hacer? Estos feminismos que yo suscribo además, que no consiguen echar puentes con el resto del país, donde las dirigentes en zonas en el sur andino no tienen ese discurso del cuerpo liberal. Es más, necesitan ellas del cuerpo social para subsistir. Una mujer sin marido y sin hijos es una tragedia, es la huacha, que significa, bueno, se usa también en el fútbol, pero es literalmente la huérfana, o la zapahuarmi, la mujer sola, que para sobrevivir en la chacra tendrá en el peor de los casos que someterse a un hombre ya casado que vaya y le haga el favor, previo favor sexual. Eso también sucede en las comunidades, y yo he vivido 5 años en el Cusco. Bueno, yo me detengo acá, podría continuar, pero ese es un punto de reflexión. ¿Cómo podemos no solamente hablar de un feminismo, sino de varios feminismos o de varios discursos de mujer, incluso aquellos que reivindican el cuerpo social y la familia, aunque nosotras no haga parte de nuestra realidad material en la Ciudad de México o en la Ciudad de México? Gracias.
Ya. Déjenme tratar de unir estas tres cosas con aspectos muy puntuales. Violeta dijo que somos producto de hijo de las chingadas. Eso es un tema a debate muy espinoso, no me voy a meter en él, pero sí me voy a meter en que en la antigüedad los hijos no crecían en familia, crecían con las mujeres, los hombres iban a la guerra. Entonces, eso de creer que los hijos se trauman porque el papá se va es una idea del siglo XX. Bueno, en realidad del siglo XIX, que heredamos el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Esa es una. Los hijos siempre han crecido en estructuras, digamos, tribales o clánicas, ¿no? Y después se iban a la guerra. Eso me parece importante entenderlo por lo que les había dicho de la relación de lo simbólico con lo económico, ¿sí? Cuando el núcleo económico se convirtió en la familia nuclear, entonces el papá fue muy importante para la psiquis de los hijos. Esa es una. La otra, para unirlo con lo de Irma, las brujas justamente van a aparecer en el mismo momento de este deslinde de tierras que les decía, tiempo después de la peste negra, cuando se volvió a tener gente, porque la peste negra eliminó a los seres humanos de alguna manera, entonces era caro la mano de obra. Cuando esto se volvió a equilibrar, ¿no? Y empezó la gran migración del campo a la ciudad, fue que van a aparecer las brujas y con el deslinde de tierras. Y las brujas son mujeres viejas, por eso tienen un cántaro o una olla donde cocinan, saben de hierbas porque curan, tienen la nariz grande porque la nariz es algo que nos sigue creciendo con la edad, ¿sí? Y son viejas. Esa es la idea de las brujas. Y en ese mismo momento van a aparecer las vírgenes, que son cuerpos de mujer con rostros de púberes, para contrarrestar a estas mujeres solas, porque los hombres se habían ido, por un lado a las cruzadas, por otro lado se habían muerto en la peste, y entonces muchas mujeres vivían solas para sobrevivir. Entonces, era un problema económico, ¿sí? Entonces van a aparecer las brujas. Lo mismo va a pasar ahora. Y yo sé que lo que voy a decir a continuación es muy polémico, pero igual lo voy a decir. El sistema económico actual ya no necesita del hombre y de la mujer como entes separados. La tecnología, mientras que el campo necesita muchos seres humanos y muchas manos, y por eso una mujer sola en el campo, en la chacra, no sobrevive lejos del esquema familiar o del esquema tribal, en las ciudades, con la tecnología, detrás de una pantalla, no importa si eres hombre, mujer o quimera. ¿Sí? Entonces, la división de géneros, que es una división sobre todo que se institucionalizó en el siglo XIX y hemos heredado en el siglo XX, ya no es necesaria económicamente. Por eso, ¿sí? Hay también una serie de movimientos, tanto LGBT, XXXX, ¿no? LGBT, y de las mujeres. Eso no le quita que el movimiento feminista sea el movimiento más importante del siglo XXI. Pero me parece que tenemos que estar conscientes que también hay una necesidad económica para que se dé. O sea, no solo se está dando porque seamos muy fuertes o muy conscientes. En general, los seres humanos, claro, yo soy una pesimista, no creo que seamos ni tan conscientes ni tan fuertes y más bien vamos con el flujo de los tiempos. Pero claro, yo tengo una visión muy, muy pesimista del mundo. Solo quería decir eso para un poco unir estas tres cosas. Bueno, nos está ganando un poco el tiempo y quisiera saber si alguien de ustedes quiere hacer una pregunta al panel en general o tiene algún comentario de repente sobre lo que se ha dicho, discrepa de algo, ¿no? Así. Sí, pregunten. Sí, buenas tardes con las tres. Quería hacer una pregunta a Cianya, que me llamó mucho la atención, lo que comentabas acerca de que en el pasado los hijos eran criados por las madres y que realmente no hay una afectación como nos quieren mostrar ahora, cuando vemos que hay una realidad de la cual soy parte, en donde las mujeres criamos a nuestros hijos solos y nos tenemos que enfrentar ante una sociedad
que nos etiqueta y que hace creer que algo está faltando. Entonces, me gustaría saber en dónde puedo hallar mayor información sobre lo que acabas de comentar. Gracias. Bueno, la figura del padre en la familia nuclear es una herencia de la familia burguesa del siglo XIX. El problema es que hoy, como todo lo que nos rodea nos dice que el papá hace falta, entonces el hijo se trauma. Lo que nos trauma no es el acto per se, es la interpretación del acto. Entonces, hoy una mujer que cría a sus hijos sola es una mamá luchona, es una abandonada, es una divorciada, y todo lo que estoy diciendo es peyorativo, ¿no? O sea, no pudo conseguirse marido. Es más, en las comedias románticas, ¿sí? La mujer empresarial, lo que le falta es un hombre que la quiera, ¿no? O sea, pero es la idea un poco freudiana de la envidia del pene, o que estamos incompletas, ¿no? Mientras que ellos están completos, etcétera, etcétera, que en el fondo son ideas de una sociedad vertical donde el hombre era mucho más importante que la mujer, y deberíamos de entender eso. Simplemente con la idea del clítoris, por ejemplo, ¿no? Los griegos sabían que el clítoris existía. Hay incluso un mito precioso donde Tiresias, que fue hombre y mujer, cuando están Zeus y Hera compitiendo a ver quién siente más, si los hombres o las mujeres, Hera dice que los hombres sienten más, Zeus dice que las mujeres, mandan llamar a Tiresias, que fue hombre y mujer, y Tiresias dice, pues no, las mujeres sienten más. ¿Por qué? Porque tenemos un órgano, ¿sí?, específicamente para el placer. Y lo vuelvo a juntar con lo que dijo Irma. El control del cuerpo, la disciplina del cuerpo, de la cual habla Foucault, la biopolítica del cuerpo, pasa por el placer, por el gozo. Entonces, la mujer no tiene derecho al gozo, tiene que ver con eso. Entonces, uno de los anticlitorianos por excelencia es Freud, que decía que el orgasmo tenía que ser, por ejemplo, vaginal. Entonces, aunque Freud sea un papacito, yo lo amo, ¿sí? O sea, Freud también era un hombre de su época, ¿sí? Y con las limitaciones de un hombre de su época, y pensaba que la mujer tenía que ser de tal o cual forma. Entonces, el problema del ser humano, y un poco a lo que yo me dedico, más allá de escribir poesía, que eso es solo en los bajos fondos, yo me dedico en realidad a trabajar lo que se conoce como los imaginarios, ¿no? Lo que rodea a una sociedad dada para que esa sociedad funcione. Entonces, si mi imaginario es que tenemos que ser una familia nuclear, si no lo soy, me equivoqué. Pero si vivimos en una sociedad donde tengo que vivir en una familia clánica, pues si se va el padre a la guerra, como solía darse, o sea, piensen simplemente en las tribus turcomanas que van a recorrer desde las fronteras de Azerbaiyán y Afganistán hasta las fronteras del Imperio Bizantino en Estambul. Entonces, todo lo que recorrieron, si me dicen, es que el papá estuvo con los hijos, pues no, es que los hombres solo han violado en América Latina o con la conquista española en América, pues no. O sea, la historia de la humanidad es a partir de las guerras y de las mezclas, algunas deseadas y otras impuestas, ¿no? Pero hoy, cuando hablo de que el feminismo es autorreferencial, en realidad debería decir que el siglo XXI le encanta ser autorreferencial y decir, yo sufro. Bueno, la vida es dura para todos. Subir la montaña es difícil y bajar la montaña es difícil, ¿no? Pero de repente nos han dicho en el mundo moderno que el ideal es no trabajar, que otros trabajen por nosotros, cuando hasta ir al baño es trabajo, ¿no? O sea, me parece una idea como, ¿no? ¿Y qué pasó? Que tú decías que tenemos que ir cerrando. Tú decías que el mundo occidental no nos... Ya no me acuerdo qué estaba diciendo. ¿No? Que no tenemos que trabajar y que además otros tienen que trabajar por nosotros y que cualquier cosa que nosotros hagamos es sufrimiento. Me parece muy absurda como idea, pero es nuestro imaginario. Bueno, tenemos que ir acabando. El único matiz que tenía yo con Ciania era que la cuestión de la ausencia del hombre no solamente, digamos, era parte del imaginario, sino también era una realidad, ¿no? O sea, hay una carga económica que está más tirada para el lado de la mujer, y cuando también hablamos de estos trabajos
que extras que, digamos, podemos tener, como ir al baño, etcétera. Lo que puede ser el trabajo de cuidado en sí, también es disposición del cuerpo de la mujer, también es disposición del tiempo de la mujer, y no es que se pida, digamos, un sueldo a cambio, sino una mejor repartición entre hombre y mujer, si es que esa va a ser la idea a futuro, ¿no?, entre los miembros de la familia. Definitivamente me parece que el discurso feminista tiene que integrar más a los hombres, en eso estábamos justamente cuando se diseñó la cuestión de la educación sexual integral, y ahí mismo se tejió el fantasma, pues, de que se iba a homosexualizar a los hombres. Bueno, hay mucho más que discutir, pero ya nos estamos cerrando para dar paso al siguiente panel en esta sala. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia.